Ya hace un tiempo que hice el vídeo de la fórmula de tareas recurrentes definitiva, y la verdad que es una fórmula que sigue funcionando a día de hoy súper bien y que suple una de las mayores carencias que tiene Notion actualmente, que como dice el nombre es la recurrencia de tareas. Lo que pasa es que hubo un dato que yo vi dentro de ese vídeo, porque como estaba explicando cómo hacer la fórmula, entendí que la gente lo iba a entender. Mea culpa por obviar cosas. Y casualmente se ha convertido en la pregunta que me estoy encontrando en el 90% de los comentarios. Así que he decidido hacer este vídeo para contestaros esta duda y que entendáis bien cómo funciona esta fórmula. Vale, lo que ocurre es que os encontráis con esta tabla de aquí, ¿vale? En esta fórmula de recurrencia, que es básicamente tenéis el nombre de la tarea, tenéis la fecha de inicio, la frecuencia, ¿vale? Que son los días que se le va a sumar, y la próxima ejecución, ¿vale? Tenéis debajo otra más avanzada donde podéis escoger si van a ser días, semanas, meses, lo que sea, ¿vale? Pero la fácil y la sencilla es esta, y es con la que vamos a trabajar ahora para que lo entendáis. ¿Qué ocurre? Que, como veis, está puesto la fecha de inicio a día 20 de marzo, y hoy es día 19 de marzo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que veis que la próxima ejecución es el día 20 de marzo. Entonces, aquí es donde viene siempre vuestra pregunta de, oye, ¿esta fórmula no está funcionando? ¿Qué es lo que está pasando? Porque me está diciendo que la próxima ejecución es la misma fecha de la fecha de inicio, con lo cual tu fórmula funciona mal. No. El problema es que si tú buscas una fórmula de tareas recurrentes en internet, todas las que te vas a encontrar lo que hacen básicamente es pillar la fecha de inicio, tú le pones una frecuencia, ¿vale? Que van a ser unos días, unos meses, lo que sea, y la próxima ejecución lo que va a hacer es sumar esos días, esos meses o lo que sea a la fecha de inicio. Por ejemplo, si tú tienes el día 20 de marzo y le pones que la frecuencia son 5 días, entonces te va a marcar que la próxima ejecución va a ser día 25 de marzo. Pero mi fórmula no hace eso. No hace eso porque es una fórmula inteligente. Es una fórmula que está hecha para decirte cuándo es la próxima vez que tú tienes que ejecutar esta tarea. No simplemente te va a decir una recurrencia, que es lo que hacen las otras. No, te recalcula la recurrencia automáticamente, continuamente, hasta el infinito. Porque es una tarea que tú vas a ejecutar de forma recurrente. Y dices, vale, ¿y esto cómo funciona? Pues es muy sencillo. Próxima ejecución, lo que significa es cuándo es la próxima vez, ¿vale?, que tengo que ejecutar esta tarea. Si la fecha de inicio es el 20 de marzo, significa que la próxima vez que tengo que ejecutar esta tarea va a ser el 20 de marzo, porque todavía no ha pasado. Es una fecha futura. Entonces, la próxima ejecución es el día 20 de marzo, porque todavía no ha pasado esa fecha. ¿Se entiende? Si es una fecha futura, te va a marcar como próxima ejecución la fecha futura. Y lo mismo ocurre si ponemos la fecha de hoy. Hoy es 19 de marzo, y si ponemos el día de hoy, la próxima ejecución va a ser el día de hoy. ¿Por qué ocurre esto? Porque el día de hoy todavía no ha terminado. Y como no ha terminado, la ejecución sigue siendo hoy. Cuando termine el día de hoy, entonces pasará a la siguiente ejecución, ¿vale? ¿Cómo podemos ver si esto es real? Pues cambiamos, por ejemplo, en esta de 5 días, vamos a cambiarla al día 18, que fue el día de ayer. Como veis, automáticamente me dice que la próxima ejecución es el día 23 de marzo. O sea, te está calculando automáticamente cuál es la próxima ejecución. Pero esto ocurre, aunque pongamos esto que ocurrió hace, pues en octubre del año pasado, sigue calculándote cuál es la fecha de próxima ejecución, que en este caso justo coincide con que es el 19, o sea, hoy. Vamos a ponerle un par de días más, y ahora te dice que es el 21. Eso significa que te ha estado calculando las recurrencias continuamente en el tiempo, hasta que llega hoy y te dice, pues la próxima es el día 21 de marzo. Y cuando llegue el día 22 de marzo, entonces te calculará para el siguiente día, que será el 26 de marzo. Y esto lo hace solo, lo hace de forma automática, y es lo que no hace en otras fórmulas. Entonces, no es que esta fórmula esté funcionando mal, es que esta fórmula es mucho más inteligente que las otras fórmulas que simplemente te suman unos días y ya está. Y me dirás, Rubén, ¿por qué estás haciendo esto de esta manera? Pues bien, esto está pensado porque si tú quieres aquí crear un calendario, ¿vale? Porque tú tienes esta lista de tareas, tú un calendario no puedes hacer que te muestre dos fechas. No puedes decirle que te muestre la fecha de inicio y luego te muestre la fecha de próxima ejecución. No. Tú vas a tener un calendario en el que vas a tener que mostrar cuál es la próxima fecha que tú vas a utilizar. Entonces, si nosotros ahora ponemos aquí una vista de calendario,
¿vale? Lo que va a pasar es que nosotros lo que tenemos que venir aquí es decirle que el calendario lo ponga por la próxima ejecución. Y aquí siempre esta tarea se va a estar cambiando en el calendario para la próxima ejecución, independientemente de la fecha de inicio que tengamos. Entonces siempre vamos a saber cuándo tenemos que ejecutar esta tarea. Hoy tenemos que ejecutarla, con lo cual está hoy. Cuando pase hoy, entonces se ejecutará el día siguiente que toque en la recurrencia. ¿Se entiende? O sea, esta es la razón por la que esto se ha hecho de esta manera. Y es más, vamos a ir un paso más allá. Si nosotros eliminamos la frecuencia, ¿vale? Y no ponemos nada, la fecha que se queda es la misma que la fecha de inicio. ¿Por qué? Porque esto significa que esta fecha, o sea, que esta tarea no es recurrente. Al no tener recurrencia, sigue quedándose la próxima ejecución con la fecha de inicio, para que puedas seguir utilizando esta misma tabla para tus tareas del día a día. Y que puedas seguir utilizando tu calendario filtrado por próxima ejecución. Y que puedas seguir teniendo todas las tareas visibles en un mismo calendario. ¿Entiendes ahora la potencia de esta fórmula y de por qué lo estamos haciendo de esta manera? Si yo ahora mismo eliminara aquí y próxima ejecución lo quitara, y tú tuvieras un calendario en el que te estoy mostrando la próxima ejecución, las tareas que no son recurrentes no se verían en ese calendario. Entonces no tiene sentido que esté de esa manera. Tiene sentido que siempre te esté mostrando una fecha para que puedas utilizarla. Y la fecha que se va a utilizar es la fecha pues que toque ejecutar la próxima vez. Y si la próxima vez que tocaba ejecutar era hoy y hoy todavía no ha pasado, pues se mostrará hoy. Así que esa es la duda más grande que me habéis preguntado acerca de esta fórmula. Luego hay otras dos preguntas más que siempre me hacéis y que ya de paso que estamos en este vídeo las voy a contestar. Y que son, la primera, que si se pueden añadir recordatorios, o sea, si pueden añadir reminders. Y la pregunta es que no, porque cuando tú utilizas una capo de fórmula, por mucho que sea de tipo fecha, tú no puedes establecer que se pongan reminders aquí, ¿vale? Se pongan recordatorios. Entonces, de momento, Notion no permite esa funcionalidad. Y bueno, y es una limitación que tiene, pero es que es la única manera que tenemos actualmente de tener algo muy similar a lo que es la fórmula de recurrencia, ¿vale? Y la última pregunta que soléis hacerme siempre es si se puede poner un checkbox, ¿vale? Aquí, pues por ejemplo, para marcarlo como hecho, si le podemos poner aquí un checkbox que sea hecho y que podemos marcarlo y que cuando pase la fórmula de recurrencia, entonces se vuelva a desmarcar. Por desgracia, esto tampoco se puede hacer, ¿vale? Porque de momento no existen fórmulas que te permitan editar el valor que tienen otros campos dentro de una tabla. Entonces, yo confío en que a futuro todas estas cosas van a estar resueltas porque Notion sacará esta funcionalidad y sacará todo y se podrá hacer. Pero actualmente no se puede. Ahora mismo lo único que podéis hacer es crearos esto para saber exactamente cuándo tenéis que ejecutar como próxima vez, ¿vale? Y esto es lo más similar y lo más avanzado que yo he podido crear. Así que bueno, espero que os guste. Si tenéis cualquier duda, dejármela, pero vamos, estas tres son las tres dudas que siempre más se repiten. Así que espero que queden claras ahora. Y cualquier cosa, pues no dudéis en preguntarme. Que la productividad os acompañe.